Hermanos, en Lucas 9:23, el texto bíblico de Lucas 9:23 para memorizar, y por eso es que le digo que trate de tomar notas para que de esa forma usted pueda memorizar. Dice el texto de Lucas 9:23, y yo quiero que por favor ahí donde está, sentadito, donde se encuentre, o si quiere abrir su Biblia, también use un highlighter, ¿verdad? Un highlighter o un marcador para que apunte textos importantes. Y Lucas 9:23, repítalo conmigo, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjese la frase ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, este es Cristo hablando. Dice, niéguese en primer lugar a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí es donde yo quiero entrar al tema. Cuando hablamos sobre discipulado, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa para ustedes seguir a Jesús? Negarse a sí mismo, hermanos. Yo sé que ahorita con el Zoom es difícil que contestemos, pero lo vamos a ir respondiendo a medida que avancemos en el estudio, así que no me tienen que responder. Pero es aquí donde le repito y le insisto, trae un cuaderno de notas. Aparte de eso, recuerde que estar pegado en la pantalla, de pronto hay personas que no estamos o no están acostumbradas a estar frente a una pantalla, y lo que sucede es que en algún punto llega un momento en que se empiezan como a dormir, ¿no? Y los entiendo porque es un poquito difícil mantenerse por una hora en una pantalla, aunque no es nada imposible tampoco. Entonces, dice ahí el versículo, y aquí entra una pregunta: ¿qué es un discípulo? Hoy vamos a dar la introducción básica sobre qué es un discípulo, y lo primero que vamos a ver aquí es la definición de un discípulo. En este punto, yo creo que el significado, digamos así, rápido de lo que significa discípulo es un aprendiz. Alguien que está aprendiendo continuamente, alguien que es seguidor de alguien. En este caso, recuerden, Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, la definición más simple, así en pocas palabras, es esa. Seguir a alguien, un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Pero aquí es donde quiero que ustedes capten algo muy importante, hermanos, que abarca un poquito más que eso. Porque en teoría, en conocimiento decimos, sí, es un alumno, alguien que sigue a Jesús, pero implica ciertas cosas, que es donde acabamos de ver el versículo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Entonces implica mucho más que decir es un seguidor. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento. Y la definición es básicamente ahí en sus pantallas, lo pueden ver. Discipulado es el proceso por el cual una persona que ha creído en Cristo desarrolla una vida de crecimiento y madurez. Ponga atención de nuevo, se lo voy a leer de nuevo, ¿ok? Y está ahí en sus pantallas, eso es lo más simple. Discipulado es el proceso por el cual una persona que ha creído en Cristo desarrolla una vida de crecimiento, número uno, y madurez. Crecimiento y madurez. Ahora, este proceso o este crecimiento o aprendizaje se va desarrollando de la siguiente manera. En primer lugar, en aprendizaje. Si queremos llegar a conocer a Dios, en su Biblia, segunda de Pedro 3:18, ¿qué es lo que nos dice? Dice ahí la escritura: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Noten que este proceso de crecimiento, de madurez, de llegar a un nivel más amplio de conocimiento del Señor, se va desarrollando, pero se desarrolla a través del aprendizaje. Por eso un discípulo de Jesús es alguien que aprende. Si usted no tiene interés en aprender la palabra del Señor, pues no es tal vez un seguidor de Jesús, tal vez sea un simpatizante, alguien que le gustó el ambiente cristiano y usted dijo, de aquí soy. Pero un discípulo es alguien que aprende, que se interesa, que tiene interés en crecer en la gracia, en el favor, en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Jesús fue un aprendiz, hermanos, aunque Él era Dios, Él era un aprendiz. En una ocasión, ¿qué fue lo que Él estaba haciendo cuando estaba en el templo a la edad de 12 años? ¿Qué es lo que hacía? Estaba aprendiendo, hacía preguntas. Él estaba ahí con los expertos de la ley y Él les hacía preguntas y muchos de ellos no le podían responder. Es importante que usted haga preguntas, hermanos, porque somos aprendices. Si usted tiene dudas sobre algo que se dice, sobre algo que yo diga o sobre algo que las personas que también nos enseñan tienen dudas, usted pregunte, porque es importante hacer preguntas. Alguien en una ocasión dijo una anécdota, dijo, estaba en el seminario y el maestro estaba dando la clase y el alumno dijo, maestro, tengo una pregunta tonta. Y el maestro le dijo, pues más vale hacer una pregunta tonta y no vivir como un tonto toda la vida. Entonces, si usted no pregunta, hermano, pues no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Es importante aprender, preguntar, es muy importante. Pero este crecimiento también se manifiesta. Acuérdense que estamos hablando que un discípulo, hermanos, es el que desarrolla una madurez. Y esta madurez se desarrolla en una vida de crecimiento, de aprendizaje, y este aprendizaje lo podemos ver en el punto de que les mencioné. Es el proceso por el cual una persona que ha creído en Cristo desarrolla esa vida de crecimiento y madurez, y va creciendo y va madurando a través del tiempo. Entonces, este crecimiento se manifiesta en aprendizaje, pero también se manifiesta en obediencia al bautismo. Aquí es una de las, de los obstáculos o de las cosas que a veces se notan de inmediato en una persona que ha nacido de nuevo a la hora de tomar una decisión por el bautismo. Aquí las personas dicen, no creo, no estoy preparado, ahorita en este momento no creo o no quiero. Y entonces un discípulo de Jesús nunca va a poner un obstáculo a seguir a Jesús. Él va a responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña, mis amados hermanos, en Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Más qué? Mas el que no creyere será condenado. O sea, una persona no puede decir, yo recibí a Cristo, soy seguidor de Cristo, amo a Cristo. Lo puede decir, claro, pero no es salvo, porque no quiere obedecer a este mandato de obediencia al bautismo. Es una característica de cada seguidor de Jesús. Pero usted pregunte, ¿qué es el bautismo? Bueno, yo ya se los expliqué la vez pasada, así en 3 palabras. El bautismo significa sepultura, muerte y resurrección. Así de simple. Sepultura ilustra nuestra vida, lo que va a pasar con nosotros. Vamos a morir. Lo puse en mal orden, es muerte, sepultura y resurrección. Vamos a morir, nos van a sepultar y algún día vamos a resucitar. Cuando entramos al bautismo nos morimos, muertos al pecado, dice el apóstol Pablo. Morimos, somos sepultados y al salir del agua resucitamos. Ilustra perfectamente una muerte, sepultura y resurrección. Entonces un discípulo de Jesús
responde en obediencia al mandato de bautismo, porque está desarrollando una vida de discipulado, está creciendo a través del aprendizaje, del conocimiento en la gracia de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Pero hay algo más, ¿verdad? El discípulo de Cristo, el seguidor de Cristo, es alguien que se incorpora en una iglesia local. Yo le pregunto a usted, y aquí sí me gustaría que opinara, nada más que me levanten su mano para yo mismo ponerles a mute, o usted mismo póngase a mute, pero si usted quiere ayudarme con la siguiente pregunta. A ver, si de hecho yo creo que lo he hecho en una otra ocasión, pero digamos si en su casa o en su familia nace un bebé, su esposa tiene un bebé, ¿usted qué hace con ese bebé? ¿A dónde se lo lleva después de que da luz en el parto su esposa o la madre? ¿A dónde se lo llevan, hermanos? A ver, alguien que quiera decirme, solamente levante su mano. Yo rápidamente aquí le quito unmute, o usted mismo quítese unmute. ¿A dónde se lo llevaría? Inmediatamente después de que alumbra, el bebé viene, la mamá, los padres lo toman en brazos, ¿a dónde se lo llevan? A ver, hermano Eduardo, ¿usted dijo algo? Amén. A la casa, ¿no? A la casa, exacto. ¿Y qué es la casa, hermano? Es una familia, ¿verdad? Es una familia, es un hogar donde se va ese bebé. Inmediatamente es incorporado a esa nueva familia. Cuando su hijo, cuando uno de sus hijos nació, inmediatamente le pusieron el sello de Hernández, se lo llevaron a la casa de los Hernández, vivió con los Hernández hasta que ya estuvo listo para salir adelante, ¿no? Es lo mismo con nosotros en la iglesia, hermano. Nosotros como iglesia somos una familia. Entonces no puede usted decir soy discípulo de Jesús y ser un huérfano espiritual. O sea, no puede vivir sin la iglesia, ¿no? Entonces el creyente discípulo de Jesús, hermanos, tiene ese privilegio de pertenecer a una familia. Dice la palabra del Señor, ya me brinqué, ahí en las escrituras, en el libro de Hechos capítulo 2, dice que todos los que habían creído, bueno, ya ahí es parafraseado, ya me comí toda un parte del verso, pero dice perseveraban unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. ¿Para qué se congregaban? Dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces ese es el propósito por el cual un creyente se congrega en una iglesia, para adorar al Señor. Se incorpora de inmediatamente en una iglesia local, donde se le haya hablado del evangelio, o donde Dios lo lleve, porque a veces uno predica la palabra, aceptan el evangelio, pero de pronto ya no los vamos a volver a ver porque el Señor se los lleva a otra iglesia, y lo importante es que se congreguen donde vayan. Pero un cristiano, hermano, que no tiene una iglesia local y que dice soy seguidor de Cristo y no se congrega, pues es un huérfano espiritual, porque no tiene una familia que lo ayude, que lo guíe, que lo vaya ayudando a crecer espiritualmente en ese sentido. Es muy importante que entendamos lo que es el discipulado cristiano, hermano. No nomás es creer. Dice la escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero hay algo más, hermanos, que implica ser un discípulo. Un discípulo de Jesucristo es el que va desarrollando su vida espiritual, y a medida que va creciendo, conociendo al Señor Jesús, se da cuenta de lo importante que es servir dentro de su iglesia local. Cuando nuestros hijos están pequeños, hablando otra vez la ilustración de la familia, cuando nuestros hijos estaban pequeños o aún de grandes, se les enseñó a levantar su plato, llevarlo en México le decimos al fregadero, o al lavado, allí para que lo lave, le enseñamos a lavar.
le enseñamos a limpiar sus cuartos, le enseñamos con el tiempo, por ejemplo, nosotros les enseñamos a lavarnos la ropa, les enseñamos el punto de servir, de trabajar dentro de un hogar, de una iglesia. De igual manera, el cristiano que dice ser discípulo, uno de los frutos del Espíritu Santo es servir. Al respecto, Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ponga atención a esa partecita aquí donde dice para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros al servir al cuerpo de Cristo, estamos dando parte de nuestra vida, porque la vida, recuerde, se cuenta por el tiempo. Cada uno de nosotros vamos a vivir un tiempo. Hoy lamentablemente el esposo de mi sobrinita se murió muy jovencito, el muchacho. Ya estaba su tiempo, se le llegó su tiempo. Entonces nosotros tenemos el tiempo, se puede decir, contado, y mucho de nuestro tiempo lo invertimos en unas cosas, en trabajo, familia, etcétera. Pero también cuando le damos tiempo al Señor, estamos sirviendo a la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y dice que Jesús dice Dios su vida. Nosotros estamos dando parte de nuestra vida, una pequeña partecita de nuestro tiempo. Estamos invirtiéndolo para la obra del Señor y estamos sin querer, sin proponernos dar la vida por ello. Por eso, muy importante, hermanos, y aquí este es un consejo, una humilde exhortación. Una de las razones por la que muchos hermanos se enfadan dentro de las iglesias, porque piensan que lo que hacen, lo hacen para el pastor, lo hacen para uno. Y no, hermanos, o sea, un discípulo de Jesús lo hace para Dios, lo hace para el Señor, no lo hace para el hombre, sino que ha aprendido y ha entendido que su trabajo no es para mí. Desafortunadamente eso pasa mucho y digo, bueno, no quiero hablar negativo de eso, pero usted debe de pensar sobre que su servicio no es para mí. Si lo hace para mí, yo le agradezco, lo voy a servir con toda mi alma y gloria a Dios por usted. Qué bueno tener gente que apoye al pastor, que ame a los hermanos, pero al final del día es al Señor a quien servimos. Pero hay algo más, en su crecimiento, en su desarrollo, un discípulo de Cristo empieza a dar un testimonio, un cambio de vida. Ahí Jesús dijo en Mateo 5:14-16, dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ponga atención ahí, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que a través de sus buen testimonio, sus buenas obras, dice, el mundo de allá afuera glorifique a Dios. Y eso es algo muy lindo, hermano. No hay nada más hermoso que gente venga a usted porque usted es de buen testimonio, porque ha llevado una vida íntegra en su caminar con el Señor. Y la verdad es un privilegio que la gente venga a usted y le diga, hermano, hermana, pastor, ore por mí, por favor. Le pido por favor que ore por mí, por esta necesidad, etc. Y sabe que la razón por la que le están pidiendo a usted o a mí que ore por esas personas es porque usted es de buen testimonio para esas personas. Y eso, hermano, debe de darle alegría, mucho gozo. Ahora, si la gente ya no te está pidiendo que ores por algo, como dicen en inglés, watch out, ten cuidado. A lo mejor no estás dando la luz, no estás brillando la luz de Jesús. Pero si la gente viene a ti es porque han visto a Cristo en ti, hermano y hermana. Y eso es algo maravilloso. Y a través de ustedes, su testimonio, las personas glorifican a Dios. A mí personas han venido que no son creyentes y después me los encuentro y me dicen, pastor, fíjese que Dios recibió mi respuesta. Me dio una respuesta, y contestó mi oración. Gracias a Dios por usted, pastor. Gloria a Dios, el nombre de Cristo es glorificado. Por eso es importante que entendamos que el cristianismo, que el discípulo de Jesús no nada más es, hermano, de lengua para afuera. Es una vida de testimonio, de crecimiento constante. Pero hay algo más para irnos rápido porque
Esto ya se está poniendo bueno, hermanos, ¿ok? No solamente un discípulo de Jesús es alguien que está en crecimiento. Permiso, hermano, voy a cerrar aquí porque se está metiendo mucho ruido. No es solamente es alguien que está en crecimiento, pero también tiene un compromiso. Y ese compromiso es la gran comisión. Una evidencia, hermanos, pero palpable, visible de un discípulo de Jesús es esa, la que está ahí en sus pantallas. Y es el compromiso, amados hermanos, con las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús nos dejó este gran mandato. Él dijo ahí en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. Hermanos, es muy interesante porque ya la realidad es que la gente ya no quiere ir a las iglesias. Eso todos lo sabemos. Ya no quieren ir, pero como no quieren ir, entonces nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos es parte de un discípulo, es decir, de alguien que ya aprendió del Señor Jesucristo, que ya es una nueva criatura, que ha hecho cambios significativos en su caminar con Dios. Por lo tanto, es una persona de testimonio y está lista, ya está preparada para dar testimonio de su fe en Jesucristo. Entonces Romanos dice: pero ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les hable? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Evangelio. Te tengo una pregunta de esta noche, la pregunta del millón: ¿a cuántos les has hablado de Cristo? Si tú eres un seguidor de Cristo, es una evidencia palpable. En Hechos 1:8, Jesús les dijo antes de que se fueran al aposento alto, les dijo: esperen el Pentecostés, ahí en Hechos 1:8, y entonces le dijo: esperen la promesa y recibiréis poder y me seréis testigo en toda Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces es una evidencia, amados hermanos, de ser un discípulo de Cristo. De nuevo, bad news, no nomás es ir a un lugar y sentarnos, es compartir el Evangelio de Cristo. Y yo te animo que desafíes ese temor de hablar de Jesús, de compartir de Jesús, porque eso es una evidencia palpable, visible, aparte de las que ya le mencioné, de ser un discípulo de Cristo. Es alguien que comparte de Cristo, alguien que no se avergüenza del Evangelio, que comparte a Jesús, que desafía a todo aquello, amados hermanos, que le impide hablar de Jesucristo, aún su misma carne. Pero hay algo más que te hace un discípulo de Jesús: es una vida de oración. Escudriña tu vida de oración en este momento. Ve. ¿Qué es lo que haces? Lo primero que haces en la mañana, ¿qué es lo que haces? ¿No es verdad que muchas veces, y yo soy culpable en este sentido, casi siempre dicen que la nueva droga? Acabo de ver un documental que se lo recomiendo mucho, ¿okay? Se lo recomiendo. De hecho, si ustedes tienen Netflix por ahí, les recomiendo que vean un documental que se llama El Dilema Social, The Social Dilemma. Es la nueva droga, hermanos, el teléfono. Facebook es la nueva droga del siglo. Porque destapa una creo que es una endorfina en el cerebro. Entonces casi siempre lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y buscar en Facebook. Yo ahorita me estoy dando un descansito de Facebook, gracias a Dios, pero hermanos, en realidad esa es la nueva droga del siglo. Nos levantamos, hablamos el teléfono, pasamos con el teléfono, parecemos tipo zombies, ¿verdad? Andamos todo el tiempo más en el teléfono. Se ha perdido un poco la comunicación y yo creo que todo con medida es saludable. Si hay un balance en la vida, si estamos trabajando, digamos,
estamos haciendo lo que hacemos, tenemos nuestras prioridades, pues podemos ver el teléfono. Tampoco se va a ir al infierno, o tampoco no te hace no dejas de ser discípulo de Jesús si miras el teléfono. Pero ahí las prioridades, tu vida de oración. Yo le agregaría tu devocional que he venido estado hablando los domingos en las predicaciones, una vida de oración. Yo le recomiendo leer la escritura y orar al mismo tiempo. Es un medio eficaz para mí en lo personal. Yo estoy orando y estoy leyendo la palabra y de pronto veo una parte ahí que me llama mucho la atención y empiezo a leer en base a lo que estoy leyendo, ¿no? Ahorita ya estoy en el libro de Jueces, mi esposa y yo estamos en carreras. Ahorita estamos ya entrando a la vida de Sansón y estoy orando que me ayude a tomar buenas decisiones, porque Sansón tomó muy malas decisiones. Entonces, una vida de oración. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir a la crucifixión, en Mateo 26:41, el Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne, su carne, mi cuerpo, es débil. La carne busca la comodidad, la carne busca todo lo que esté en contra del Espíritu de Dios, porque el mismo apóstol Pablo lo dice, que la carne está en contra del Espíritu y estos dos se oponen entre sí. Hay una lucha tremenda y en esa lucha Satanás interviene para que no oremos, para que sigamos una vida de mediocridad espiritual, para que no leamos la palabra y nos excusamos y decimos no tengo tiempo y no hay oportunidad y no puedo y no esto y lo otro. Entonces se convierte en una guerra espiritual, y esa guerra espiritual es porque demonios en las regiones celestes nos envían pensamientos de flojera, pensamientos que nos distraen, pensamientos que nos llevan a ese momento de tener un tiempo especial con el Señor Jesucristo. Y por eso muchos cristianos se quedan cortitos en su crecer con el Señor, se quedan chaparritos espiritualmente, no crecen, nunca oran, nunca tienen un crecimiento explosivo como para decirle: aquí estoy, Señor, heme aquí. ¿Por qué? Porque no han crecido. Es como un bebé, hermano. Si usted no le enseña a un bebé va a crecer falto de conocimiento, va a crecer torpe, va a tomar decisiones en su futuro que le puedan afectar mucho. Entonces es importante todo esto, hermanos. Son básicamente parte del desarrollo de un ser humano, pero también parte del desarrollo de un creyente. Ahora vamos a ver rápidamente, hermanos. Déjenme ver a qué hora es, porque no me quiero ¿cómo se dice?, desviar mucho aquí, pero déjenme darle un poquito más. Vamos a ver la definición de lo que Jesús cree, lo que Jesús dice. Y aquí es donde vamos a ir a la recta final. ¿Qué significa? Para ello quiero que por favor abra sus Biblias en Lucas 14, 25 al 33. Búsquenla ahí en lo que sea. Hermano, está entrando muchísimo ruido en mi cuarto aquí. Déjenme cerrar, por favor. Una disculpa, hermanos. Muy bien. Definición de un discípulo. Lucas 14, 25 al 33. Miren lo que dice ahí. Dice en el versículo 25, vamos a leer nada más todos los versículos, pero vamos a leerlo por partes. De acuerdo con estos versículos que vamos a leer, lo primero que yo encuentro es que ser parte de una gran multitud de gente, mira, ahí le puse eso. Ser parte de una gran multitud dentro de un lugar que le llamamos iglesia no significa necesariamente que alguien sea un discípulo de Cristo. Fíjense, Jesús dijo: grandes multitudes iban, versículo 25, grandes multitudes iban con él y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre,
y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero que note que ser parte de una gran multitud no significa que alguien sea seguidor de Cristo. Ahora, yo no estoy en contra de, que quede clarito, yo no estoy en contra de iglesias, mega iglesias. Ojalá que algún día tengamos una mega iglesia, ¿no? Porque al final ese es el trabajo, predicar la palabra a uno o a multitudes. Pero no necesariamente eso hace a un cristiano un discípulo, sino básicamente el Señor es muy claro. Ahí está diciendo, otra vez enfatiza, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿significa eso que debemos aborrecer a nuestros padres? Dice ahí, y no aborrece a su madre, a su padre, a su mujer, a sus hijos. ¿Significa eso, amados hermanos, que debemos nosotros los cristianos modernos de este tiempo aborrecer a la familia? No. No sé si alguien quiere comentar sobre esto. A ver, levante la mano o póngase a mute para escuchar. Pero no significa eso. Lo que está tratando el Señor de decir es básicamente eso, o sea, las prioridades. Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Hay gente que de pronto si no quiere ir a la iglesia o no quiere congregarse, o aún aquí en Zoom, hermanos, hay muchas excusas, perdón que lo diga así tan frío, ¿no? Pero hay muchas excusas que la gente no se quiere conectar en Zoom para escuchar lo que se habla, lo que se dice. Aún los propios hermanos en Cristo en todas las iglesias yo escucho que no se quieren conectar, que no se hallan, que esto, y un montón de excusas. Pero mira, el que tiene, hermanos, interés, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Si usted es un alumno, un seguidor de Cristo, usted va a tener ese interés de conectarse, de buscar de Dios. Desafortunadamente esa es la nueva metodología de estos días a través de Zoom, de tantas cosas, fuentes que se pueden aprender. Entonces, significa también el siguiente que vemos aquí, la definición conforme a lo que Jesús piensa, significa ser perseverante. El versículo 27 y 28 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjese, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarlo? Está hablando de perseverancia. ¿Te caíste? Levántate. ¿Dejaste de congregar? Te vuelves a congregar. ¿Dejaste de orar? Te mantienes orando. ¿Dejaste tu lectura bíblica? Te mantienes de nuevo, retomas tu devocional con el Señor. Eso es producido por el Espíritu Santo en tu vida, porque eres un discípulo de Cristo. Te va a ayudar, pero hay una responsabilidad, involucra un deseo, una responsabilidad, un paso que se tiene que tomar para volver a retomar lo que Dios ya te había dado y seguir adelante perseverando. Yo le he venido diciendo, hay gente que dice, el diablo me robó todo lo que tenía. Yo creo que si tú eres pertenencia de Dios, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo, el diablo no te puede robar nada a menos que Dios lo permita. Y lo vemos en la vida de Job. Le tuvo que pedir permiso a Dios, Satanás, para quitarle a Job todo lo que tenía. El diablo no te puede quitar nada sin el consentimiento de Dios. Son nuestras malas decisiones muchas veces, nuestra falta de espiritualidad, lo que hace que poco a poco nos vayamos deslizando hasta caer en un lago profundo. También significa, Jesús habla de estar convencido, ¿verdad? De un convencimiento. Muchas personas, de nuevo, no quiero meterme en términos doctrinales, pero muchas personas no están convencidas de su salvación porque piensan que la van a perder.
Yo cuando acepté a Cristo, yo no acepté a Cristo pensando que mañana le iba a perder. Yo tuve un convencimiento pleno de que Dios no solamente me había perdonado mis pecados, me estaba ayudando a reconstruir mi vida quebrada, mi vida maltratada, sin deseos de nada. Dios me dio una nueva motivación, una nueva creación. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces yo estoy muy convencido de eso, porque Jesús pagó el precio. Por eso dice ahí el versículo siguiente, el versículo 29 y 32, dice: no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El convencimiento, hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un seguidor de Cristo está convencido de que su vida está, como Pablo dijo, escondida en Cristo. Está convencido de que su salvación no depende de sus buenas obras, no depende de lo bueno o malo que sea, depende de la gracia, de lo que Jesús hizo en la cruz por sus pecados, por mis pecados y por nuestros pecados. Ese es el convencimiento de un seguidor de Cristo. Se mantiene en esa línea escarlata que le llaman, o en esa línea ortodoxa, que no se mueve, es decir, se mantiene. Los que dudan son los que andan en pecado, los que revelan su egoísmo, los que no tienen ese convencimiento porque no caminan en comunión con Dios y con su Espíritu Santo. Entonces, para mí en lo personal, una característica notable de un cristiano, un discípulo de Jesús, es que confía en Jesús. Y como confía en Jesús, está confiando en su salvación y por eso persevera. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Si vosotros fueres infiel, Él permanece fiel. Pedro le dijo al Señor: ¿cuántas veces debo de perdonar? 7, no, hasta 70 veces 7. El mismo arrepentimiento te lleva a la perseverancia. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:16: estando persuadido o convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces la confianza es muy importante. Y vamos al último, ya vamos terminando, hermanos. Gloria a Dios, qué bueno. Rendirse a Cristo es una evidencia muy clara de un discípulo de Jesús. En ese crecimiento, en esa madurez, llega un punto en que usted dice: Señor, todo es tuyo. Hablé un poquito el domingo acerca de lo que David decía, ¿no? El testimonio del Señor es perfecto, que hace sabio al sencillo, que restaura el alma. Rendirse a Cristo es eso, entregarle todo, tu vida, tu familia, tu tiempo, tus hijos, tu esposa, todo, hermanos, todo. Ese es el rendimiento a Cristo Jesús. El versículo 33 terminamos diciendo, el Señor Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquel, dice, que no renuncia a lo que posee, aquí está muy claro, no puede ser mi discípulo. Y yo no quiero sonar aquí negativo con algunos de ustedes, ¿no? Pero creo que una de las cosas que si podemos entender, si estamos realmente en este sentir que Jesús habla, cuando nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor, ahí se ve dónde está nuestro corazón. No le ha rendido esa pequeñita parte que Dios nos pide muchas veces, porque hay personas que de nuevo lo hacen pensando que lo hacen para el ser humano. Y todos sabemos que nuestra fe está en el Señor. Y en esa pequeñita parte ahí, hermanos, vemos si realmente estamos rendidos a Dios, si le hemos rendido toda nuestra vida, nuestra familia,
Otra de las cosas también que podemos encontrar si le hemos rendido a Cristo es también ver nuestra vida familiar. Muchas veces no motivamos como varones a nuestros hijos, nuestras esposas a buscar del Señor, a ir a la iglesia juntos. Ya parece que eso es parte del pasado, especialmente con la pandemia. Ya no estamos viendo eso, hermanos. Hay gente que ya no vemos muchas familias reunidas con ese mismo sentir. A lo mejor lo hay, yo estoy hablando de mi iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia, muy poco se ve, especialmente en estos días. ¿Qué le has rendido a Cristo? ¿Qué le has dado? Es el Señor. Si tú le entregaste al Señor, dice la escritura, que Él quiere todo de nosotros, ahí lo dice. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posea no puede ser mi discípulo. Es decir, tu vida, tu ser, todo, hermano, es del Señor. Y nosotros solo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Con esto termino, pero quisiera, hermano, no sé si hay alguno de ustedes que quiera dar algún comentario sobre esto. Y gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios me los bendiga.